La presente grabación es la tercera parte del libro La mujer puertorriqueña, investigaciones psicosociales. La misma la he denominado Consecuencias psicológicas de la violación sexual. En esta investigación fue parte integrante muy importante la fenecida doctora Violeta González y esta servidora. El delito de violación sexual constituye una amenaza en la seguridad física y emocional de la mujer que es victimizada. La incidencia en la comisión de este delito, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, alcanza niveles significativos año tras año. La Organización Mundial de la Salud ha compartido una revisión de la definición de violación sexual en el año 2023. La misma la define como, y cito, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para traficar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Cierro la cita. La coacción incluye, además de la fuerza física, la intimidación psíquica y otras amenazas. En Puerto Rico, la violación sexual está definida como un delito en la Ley 146 del 2012, según enmendada por la Ley 246 del 2014. Y también el Código Penal de Puerto Rico la define como agresión sexual, actos lascivos, incesto y acoso sexual, entre otros. Lex Juris de Puerto Rico también nos informa que la ley número 148, firmada el 15 de septiembre de 2015, que la ha titulado Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico, tiene como objetivo establecer órdenes de protección contra víctimas de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual e incesto. Añade que el 16% de los casos de violación sexual son reportados a autoridades del registro de Puerto Rico, el cual es incongruente con las informadas al Departamento de Familia y el Departamento de Salud y las de los registros de la policía. El Departamento de Salud asegura que en Puerto Rico ocurren alrededor de 66,000 casos de violación sexual anuales, las cuales tienen efectos de salud física y mental muy profundas. Puede haber lesiones físicas con consecuencias inmediatas o de largo plazo, como enfermedades de traumas sexuales, embarazos y otras. En salud mental hay secuelas que pueden ser graves y muy prolongadas. La Organización Mundial de la Salud afirmó que estos crímenes de violación sexual son muy costosos, aún más costosos que otros asesinatos, y añade que se necesita atención integral y coordinada para los casos tipificados. Lex Juris indica que la Ley 148 es una ayuda para que las víctimas puedan apoderarse de sus vidas mediante las órdenes de protección. Lanzando una mirada a las estadísticas de Estados Unidos, hemos visto que el National Sexual Violence Resource Center describe lo siguiente. Número 1. Que 1 de cada 5 o 20% de mujeres son víctimas de violación sexual en algún momento de la vida. Número 2. El 33% de las mujeres han experimentado algún tipo de violación sexual. Número 3. El 51.1% de las víctimas femeninas de violación reportaron ser atacadas por compañeros íntimos y el 40.8% por algún conocido.
Número 4. 49.5% de mujeres de diversas razas y 45% de mujeres indígenas, americanas y nativas de Alaska fueron víctimas de violación sexual. 5. El 80% de víctimas conocía al victimario. 6. El costo de un caso de violación sexual en Estados Unidos es de cerca de $122.461 por víctima. Número 7. El 81% de mujeres víctimas de violación sexual reportaron impactos a corto y largo plazo como el trastorno de estrés postraumáticos. A continuación, ofrecemos un resumen de parte del Gobierno de Puerto Rico de estadísticas sobre violaciones sexuales en el 2023. Datos de la Oficina de Estadísticas y Unidad de Delitos Sexuales acumulados hasta marzo del 2023 se informan el 21 de abril de ese mismo año y son los siguientes. Reportaron 284 casos en total, los cuales se detallan de la siguiente manera por edades. En las edades de 11 a 15 años se reportaron 97 casos, de 6 a 10 años 59 casos, 5 años o menos 29 y de 16 a 17 32, es decir que ese renglón grande de 5 años hasta 17, que son todos menores, sumaron a 217 casos. Luego, de 18 hasta 29 años, se acumularon 35 casos. En las edades entre 30 años y 44 fueron 10 casos. Y en el renglón de 45 años de edad a 65 fueron solamente 7 casos de violación sexual. Se informó con respecto a las relaciones entre ofensores y víctimas que hubo 39 casos donde el ofensor era paternal o maternal y 30 casos donde se involucraba padrastros o madrastras y 66 casos era una relación de maestros y estudiantes. Y finalmente había 120 conocidos por las personas que fueron víctimas. Al inicio de enero del año 2024 ha habido noticias muy impactantes donde agentes de la policía enfrentan cargos por agresión sexual, actos lascivos contra menores. Y también hay una noticia que dio el expresidente del Colegio de Trabajos Sociales, Lani Emil Alicea, donde denunció que el abuso sexual de menores es epidémico en Puerto Rico y se incluyen abuelos y nietos como ofensores y víctimas y padres y padrastros también. Añadió que el 74% eran miembros de la familia como ofensores hacia víctimas menores y que todos eran conocidos. Como trasfondo a la investigación que presentaré sobre casos de Puerto Rico, resumo la revisión realizada por el Dr. Erin G. Clifton de la Universidad de Michigan en julio del año 2022 sobre el área que denominó agresión sexual y violación. En la misma se define la agresión sexual como cualquier tipo de actividad o contacto sexual realizado sin el consentimiento de una persona. La agresión sexual, incluida la violación, puede causar lesiones físicas o enfermedades o traumas psicológicas. Las sobrevivientes deben ser evaluadas para detectar lesiones, infecciones de transmisión sexual, embarazo y trastornos por estrés postraumático o agudo. A las víctimas se les pide que autoricen un examen para recoger pruebas. El tratamiento incluye la profilaxis de la infección y la atención a la salud mental. Síntomas y complicaciones físicas y mentales de estos casos. Se han encontrado lesiones físicas, traumatismos psicológicos, hepatitis, infección,
VIH, papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual y embarazo. En algunos casos se presentan efectos inmediatos tales como locuacidad o mudez, llanto, temblores, catatonia, ausencia de emoción o agotamiento. Puede también presentarse como aterrorizadas, ansiosas, irritables, furiosas, deprimidas, abochornadas, avergonzadas, culpables. Se han presentado casos de insomnio y pesadillas y el frecuente trastorno del síndrome postraumático o agudo, que puede durar de 3 días a meses. Otros casos han presentado amnesia disociativa, pérdida de memoria, depresión y en ocasiones consumo de sustancias. Las estadísticas existentes, según varios autores, no reflejan la totalidad de la comisión del delito, ya que múltiples casos no llegan a las agencias concernidas. Entre las querellas que llegan a las agencias y los casos que deciden entrar en un proceso judicial, también se encuentra una brecha significativa. Una de las razones por las cuales las víctimas deciden no procesar las acusaciones judicialmente es porque éstas atraviesan periodos críticos, como señala la literatura relacionada, de síntomas y disturbios emocionales que le restan energías para someterse a deliberaciones que en muchas ocasiones han resultado ser denigrantes. Pasar por un proceso judicial implica exponerse a estresores adicionales para lo cual no están preparadas en el momento de la crisis. Tanto más si se considera que la mayor parte de estos procesos son prejuiciados y sesgados en contra de las víctimas por considerárseles responsables o provocadoras de delitos. Las víctimas no están, no digamos emocionalmente preparadas, sino peor aún, muy debilitadas para enfrentarse a las situaciones de confrontación, ataques, contradicciones planificadas e injusticias que son escenario común en los tribunales y que constituyen lo que se ha llamado con mucha frecuencia la segunda violación. Nosotras entendemos que para darle una ayuda adecuada a las víctimas de violación, las cuales atraviesan una etapa de crisis emocional aguda, que puede tener un periodo de duración de 4 a 6 semanas o más largo, es necesario identificar adecuada y precisamente cuáles son las características o síntomas que éstas sufren durante ese periodo. Entendemos que esta identificación adecuada permitirá desarrollar las ayudas e intervenciones pertinentes lo antes posible, de tal forma que la mujer victimizada pueda restablecerse emocionalmente. Es necesario que la víctima pueda tener un periodo preparatorio que le permita enfrentarse fortalecida a los procesos judiciales sin que esto suponga una posible causa de mayores y más agudos disturbios emocionales. Con dichos objetivos en mente fue que diseñamos esta investigación. Las participantes en la misma fueron 47 mujeres violadas sexualmente del área oeste de Puerto Rico y 38 mujeres del área metropolitana bajo las mismas circunstancias. La muestra se obtuvo solicitando la colaboración de agencias de la policía y de varias salas de emergencias de hospitales ubicados en las áreas de donde se deseaba obtener la muestra. Al personal que colaboró se le orientó sobre cómo solicitar la participación de las víctimas, a quienes se les brindó información sobre varios métodos de invitación voluntaria. A las participantes voluntarias, luego de ofrecerle orientación y de obtener su consentimiento informado, también se les garantizó anonimato y confidencialidad en su participación. Con el fin de minimizar los posibles efectos de las experiencias traumáticas similares, se les pidió a las participantes que indicaran si habían sufrido alguna otra experiencia negativa o positiva, además de la violación durante el periodo subsiguiente a la misma.
todas las participantes indicaron que la experiencia terriblemente negativa que habían sufrido era la violación sexual y la más positiva era la ayuda que habían recibido de algunas personas allegadas. Los métodos diagnósticos que se utilizaron consistieron de 1. Una entrevista estructurada para explorar datos sociodemográficos. 2. El inventario multifásico de personalidad, llamado en inglés Minnesota Multiphasic Personality Inventory, con siglas MMPI. Y tercero, un inventario corto construido por las investigadoras, consistente de 30 aseveraciones obtenidas de los 3 criterios más sobresalientes que miden las escalas clínicas del MMPI, con el propósito de validar su efectividad para los casos de violación sexual. Hallazgos del procedimiento. Los resultados reflejaron que las mujeres violadas que participaron obtuvieron puntajes más altos en las escalas que miden introversión social, depresión, paranoia, psicastenia, esquizofrenia e hipomanía. En la escala de depresión, las víctimas de violación sexual obtuvieron un promedio elevado de 93.5 y de forma similar también obtuvieron un promedio significativamente elevado de 92 en la escala de introversión social. Se obtuvo además evidencia de que las víctimas presentaron una tendencia a estar ansiosas, tensas, manifiestan bajo autoconcepto, falta de confianza en sí mismas, alta sensibilidad, melancolía y falta de concentración e indecisión. Estas reflejaron además mayor falta de energía, lo cual pudo ser atribuido a su estado depresivo. Las medidas sobre esquizofrenia y paranoia no mostraron diferencias significativas. No obstante, se pudo interpretar por los resultados que las mujeres violadas manifestaron mayor grado de confusión, características de momentos de crisis con un promedio de 68.0. De igual manera, los resultados reflejaron y sugirieron mayor susceptibilidad por parte de las mismas con un promedio de 73.0. Los resultados del inventario corto son similares a los reflejados por el MMPI. Las mujeres violadas indicaron sentirse más tristes, con mayores ataques de coraje, sentimientos de paranoia, falta de apetito, episodios de insomnio, sentimientos de minusvalía, aislamiento, desconfianza y obsesiones. Las correlaciones entre las escalas de ambos inventarios fueron altamente significativas, es decir, una alta correlación entre el MMPI y el inventario corto. Se llevó a cabo una comparación por zonas de la metropolitana y la oeste y no se encontró diferencia significativa entre los grupos, manteniéndose el mismo patrón de resultados en las participantes víctimas de violación sexual. Estos hallazgos son indicativos de que las mujeres que son víctimas de violación atraviesan por un estado de crisis emocional que necesitan atención inmediata, el cual no les permite en el momento tomar decisiones con la certeza deseable en dichos casos. La correlación significativa y positiva encontrada entre los inventarios utilizados nos ofrece un índice que nos permite recomendar la utilización del inventario corto en estos casos y otros similares, ya que por el estado de la víctima, ésta no puede ser sometida a procesos largos de diagnósticos, sino por el contrario, debe intervenirse con ayuda de inmediato. El estado de angustia y dolor de la víctima es de tal naturaleza que la poca energía que le queda solo puede dirigirla a buscar alivio. De ahí que muchas no pueden ni siquiera pensar en la necesidad y la importancia de informar el incidente a las autoridades pertinentes. Como reflejan los resultados, estas atraviesan por un estado de confusión y falta de energía que les limita a poder iniciar algún proceso judicial. Por tal razón, consideramos absolutamente necesario
el que se establezcan ayudas de intervención en crisis en los lugares donde primero se recibe a la víctima para que ésta pueda ponerse en condiciones de tomar decisiones adecuadas y de enfrentarse a los problemas que conlleva un proceso judicial. Más aún, consideramos absolutamente necesario que se establezcan lugares de ayuda inmediata a la víctima de violación y que estos centros cuenten con el personal adecuado para atenderlas. La ley por sí sola no garantiza que se haga justicia en estos casos. Antes, al contrario, someter a una víctima a un proceso judicial prejuiciado y denigrante puede sumirla en un estado emocional peor que el inicial y añadir a la injusticia, dejando a la víctima sin otras alternativas. Recordamos que la ausencia y/o tardanza de resultados físicos sobre el llamado kit de diagnóstico alarga desmedidamente el proceso y este se convierte en lo que yo llamo romper el alma. Es necesario el incremento y el reforzar el proceso educativo y preventivo a nivel preadolescente, ya que, como se indicó al principio de este trabajo, se ha elevado el nivel de violaciones en adolescentes. Repetimos que es necesario fortalecer más aún la efectividad de los procesos preventivos.